Tome la llamada a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la CEICTEI, que usted la conoce muy bien. Doctora, muchas gracias por tomar la llamada. Hola Alejandro, buenas tardes, y Yaeli. Bueno, preguntarle porque en esta parte tan importante en este periodo será fundamental el hacer más pruebas y ustedes tienen un plan de llegar hasta 110,000 pruebas de aquí a octubre. Mira, déjame que te explique que estas pruebas se iniciaron desde que comenzamos a atender la pandemia. Se les hacían sobre todo a los enfermos de los hospitales, ahí se toman las muestras en los centros de salud y en los hospitales y los mandamos al Instituto de Nutrición y al Instituto de Ciencias Genómicas, al Nacional. Pero ahora queremos hacer una aplicación más amplia, y algo que me importa mucho destacar es que este es un proyecto que se está poniendo también en coordinación con otros que también toman muestras y hacen la prueba de RNA, es decir, buscando los virus del COVID, que es la manera de certificar absolutamente que ahí en alguna persona está este virus presente. Y, por ejemplo, nos coordinaremos con el Seguro Social, con el CINVESTAB, con el ISSSTE, con el INDRE, que también hacen pruebas. De manera que tengamos una muestra mucho mayor que la que mencionas de 110,000 pruebas, que son las que lleva la propia Secretaría que encabezo. Es una prueba más grande, digamos, una muestra más grande. ¿De cuánto sería, perdón? Mira, trataremos de hacer, tenemos que llegar a unas 3,500, 4,000 pruebas diarias, y estamos buscando coordinar todo este grupo, y también se van a adquirir pruebas nuevas que van a aplicar en el INER, o sea, pruebas nuevas, pero también son de RNA, en el INER y en la Clínica Condesa que ahora llevan los temas de VIH. Entonces, lo que queremos es detectar a las personas que están contagiadas, aunque no tengan síntomas, aunque sean asintomáticos, porque es muy importante entender que aunque la gente no tenga síntomas, puede contagiar. Y entonces tenemos que localizar bien dónde están los contactos de las personas que, sea con síntomas o sin síntomas, están contagiados de COVID, para localizar a sus contactos, explicarles que han estado con una persona que tiene el virus y que posiblemente los haya contagiado, para dar seguimiento a toda esta parte de la población. Entonces, con los casos que ya están identificados, ¿van a rastrear a las personas que hayan tenido contacto con estos casos positivos detectados, y aunque no tengan síntomas, se les van a aplicar pruebas? ¿Estoy entendiendo bien? Y si es así, ¿hasta cuántas personas o cuáles son esos círculos? Bueno, depende. Es que hay varias formas de hacerlo. Uno es directamente a los contactos que nos señalen. Otra es hacer pruebas de grupo, por ejemplo. Entonces, si hay algún brote, esa práctica la estamos haciendo, por ejemplo, ya en la seda, en la central de abasto. Sabemos que ahí, por el número de gente que va ahí, que trabaja, que son más de 90,000 personas que trabajan ahí, más la gente que va a comprar o vender, de repente puede haber ahí 400,000 personas al día. Estamos atendiendo como un proyecto especial desde que empezó la pandemia, porque ahí sabemos que por esa forma en la que se reúne la gente y que quedan cerca, que todos ya sabemos que difícilmente se puede mantener la sana distancia en un lugar como ese, ahí tenemos un lugar donde se hace, por un lado, el triage, es decir, se revisa a personas que tengan síntomas para ver si es necesario que se aíslen con los síntomas, se toma la muestra y se está buscando a la gente con la que han tenido contacto para hacerle las pruebas, ¿no? Por ejemplo, te digo, o sea, ese es un modelo. Y otro es seguir contactando a las personas que están en el hospital o que están que han ido a un centro médico y que han resultado positivas. La idea sobre todo es eso, buscar al virus, ¿me entiendes? ¿Dónde están y dónde están las personas que están contagiadas para aislarlas? Para aislarlas y para avisar a las personas que han estado en contacto con ellas que pueden estar contagiadas también.
Sí, esto es, o sea, la gente que nos está viendo en este momento podría pensar que se van a hacer pruebas a diestra y siniestra. Esto va a estar referenciado con Locatel, con los centros de salud de la Ciudad de México y también con los hospitales y los institutos. No es que cualquier persona llegue y quiera que le hagan una prueba. No, si fueran a un lugar donde, por ejemplo, como te digo, que vamos a anunciar dónde están los triajes, ya sabes que en los triajes se hace un diagnóstico, y también pueden hablar al teléfono que se ha dado del SMS, mandar un mensaje ahí para señalar que tienen síntomas de COVID, y entonces entrarán en contacto con el gobierno, con la Secretaría de Salud, y se decidirá si es necesario tomarle una muestra para hacerle la prueba. Ahora, sí. quiero destacar esta información que nos da, porque al parecer se está extendiendo el pico de contagios, la proyección que se tenía en Ciudad de México, y es un ejercicio interesante el que están haciendo al dar un paso adelante y decir vamos a hacer pruebas, una situación que a nivel federal no existe esa disposición como lo estamos observando en este momento, como usted lo está planteando. A partir de esto, ¿ustedes consideran que con base en las pruebas que ya han realizado y con este trabajo que empiezan a hacer, se pueda tener un número más certero de en realidad de qué tamaño es la pandemia en la Ciudad de México? Ay, espérenme, perdón, sí. Sí, mira, es un dato más. Yo lo que quisiera señalar es que esto es parte de un programa amplio. Ajá. Que estamos trabajando, que como dice, lo presentó la jefa de gobierno, es un programa amplio que incluye las pruebas. Pero, por ejemplo, vamos a hacer una campaña casa por casa explicándole a la gente cómo cuidarse, cómo protegerse, a dónde ir en caso de que tengan algún síntoma respiratorio. Toda esta parte es fundamental de la campaña de casa por casa, y lo mismo a las personas que hayan tenido contacto con gente que tenga síntomas. Una parte también fundamental de todo el trabajo que estamos haciendo es mantener las medidas en lo posible de aislamiento. Si la gente puede estar aislada, es la mejor manera de no contagiarte y de no contagiar. Pero bueno, como estamos tratando de reactivar a la ciudad poco a poco, ir cambiando el semáforo a naranja, etcétera, entonces tenemos que tener medidas adicionales, pero las que tenemos que tomar todos, que ya sabemos, son el mantenimiento de la higiene, las manos lavadas con jabón o desinfectadas con una solución de alcohol por frecuencia importante, porque cada vez nos está tocando cosas. Si te tocas la nariz o la boca te puedes contagiar. Usar cubrebocas es fundamental y estamos recomendando ampliamente el uso de cubrebocas. Cada vez hay mayor evidencia científica de que es importantísima la medida del cubrebocas, porque es una barrera que nos separa de otras personas que pueden estar contagiadas o que impide que nosotros contagiemos a alguien. Si mantenemos una distancia de más o menos 1,5 metros, un poquito más, y tenemos cubrebocas, es mucho más complicado que nos contagiemos. Entonces, esas medidas se mantienen. Doctora, y particularmente en lugares públicos hay que usarlas, ¿no? El cubrebocas. Ahorita que mencionaba estas tareas que tiene que seguir la ciudadanía en este regreso a la normalidad, me llama la atención el tema del espacio público. ¿Qué va a pasar en lugares como el metro o, por ejemplo, puntos, alcaldías donde se han registrado el mayor número de contagios, como Iztapalapa particularmente? ¿Cómo van a hacer esta toma de muestras para realizar las pruebas? Lo que te decía, mira, es un ejemplo el que mencioné, el de la central de abasto. Es que en los lugares donde la gente se une en un mayor número, de ahí a veces podemos decir se amontona la gente porque está en una parada en un lugar del metro o está en un lugar como un mercado. Ahí tenemos que tener más cuidado. Primero, mira, lo principal es el cuidado de cada uno de nosotros y nosotras. Pero te digo, además ahí se harán también toma de muestras para localizar a las personas que tengan o no síntomas y puedan ser portadores del virus. ¿Va tarde el gobierno federal para hacer pruebas? ¿Es errónea
decisión del gobierno federal a partir de la información que ha proporcionado el subsecretario López-Gatell, o ustedes intentan ya desmarcarse de esa instrucción y comenzar a hacer pruebas efectivas y tener un conteo certero de la situación de la pandemia en Ciudad de México? Mira, como decía, es una política también tomada de acuerdo con el gobierno federal, ¿no? Hemos estado trabajando con el doctor Gatell cercanamente y él está completamente de acuerdo desde el principio que este gobierno empezó con este proyecto de hacer un número importante de pruebas. Lo hemos hecho desde el inicio, decía. Pero también hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México es distinta de otras regiones del país por la densidad poblacional que hay aquí. Aquí nos movemos, y lo acababan de decir ustedes, alrededor de 20 millones de personas. Aparte, pertenecemos a la Ciudad de México, somos más o menos 9 millones, pero aquí convivimos con gente que viene de los estados circunvecinos, por eso hablamos de la zona metropolitana. Esta ciudad tiene características especiales, su movilidad, lugares muy estrechos con grandes cantidades de personas, también se dan de una manera muy frecuente. Por eso tenemos que tener políticas particulares. Desde un principio se acordó en una reunión que hubo, y que hay reuniones todos los días con el gobierno federal, sí, pero en alguna de las muy iniciales se manifestó por parte de la doctora Sheinbaum, por parte del gobernador del Estado de México, que iba a haber cuestiones, y así lo se acordó con las autoridades federales, que tenían que tener ciertas particularidades y que se iban a manejar diferente de otras regiones del país, lo cual me parece muy obvio, ¿no? Por las características de la ciudad, y aquí se inició la epidemia. Entonces, eso así ha sido, y en acuerdo con el gobierno federal. No pienso que nos estamos independizando o haciendo una política distinta. Bueno, una política distinta, pero en el sentido que es la Ciudad de México, es la zona metropolitana, la más densa del país y la que tiene mayor número de contagios. Sí. Entonces la estrategia es muy completa, muy acabada, incluye aumentar el número de muestras, el número de pruebas. Pero también déjame decirte que el INDRE, que es nacional, hace pruebas en todo el país, incluye también la prueba de RNA, por supuesto, de COVID me refiero, ¿no? Y de otros patógenos. Una puntualización, doctora. Hoy, durante la conferencia de la doctora Sheinbaum, mencionaba que como parte de las reglas de actividades económicas, independientemente del color de semáforo, estaba que las empresas con más de 30 empleados iban a tener que aplicar 5% de pruebas semanalmente y reportarlas a Locatel. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Ustedes van a proveer las pruebas a las empresas o ellos van a tener que correr por su cuenta con los gastos? No, ellos van a correr con el costo de las pruebas. Evidentemente nos podemos coordinar para apoyarlos en la adquisición de pruebas, que no siempre es muy sencillo de adquirir. Podemos asesorar, pero el costo será de las empresas. Agradecemos a Rosaura Ruiz Gutiérrez por estos minutos para Mega Noticias TVC, muy interesante, y ojalá podamos volver a platicar acerca de este programa para conocer cómo avanza esta toma de pruebas aquí en la Ciudad de México y destacar su labor. Muy buena tarde. Con gusto, hasta luego, Yaeli y Alejandro. Hasta luego. Más pruebas, esa va a ser la